Cuatro relatos aterradores en la carretera de noche. Bienvenido a Noches de Horror, el lugar donde la oscuridad susurra y los secretos más inquietantes esperan ser revelados. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos escuchas y si nos acompañas de día o en plena noche. Queremos saber hasta dónde llegan estas sombras y en qué momento del tiempo vuelven a despertar. En este canal exploramos relatos de terror, encuentros paranormales, fenómenos inexplicables y sucesos oscuros que han marcado distintas regiones de México y Latinoamérica, historias que fueron ignoradas, silenciadas o simplemente olvidadas con el paso de los años. Si te atraen las historias que hielan la sangre y quieres seguir descubriendo los misterios que acechan en la noche, suscríbete a Noches de Horror y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos y adéntrate en esta historia, si te atreves. 4 relatos aterradores en la carretera de noche. Hay pocos lugares más solitarios y potencialmente aterradores que una carretera completamente desierta en medio de la noche profunda. Kilómetros interminables de asfalto oscuro que se extienden hacia la oscuridad impenetrable adelante, iluminados únicamente por los faros blancos brillantes de tu vehículo, que parecen apenas arañar la superficie de las tinieblas circundantes. El silencio opresivo interrumpido únicamente por el ronroneo constante y reconfortante del motor de tu auto. La sensación inquietante de ser la única persona consciente en el mundo entero, flotando a través de vacío donde el tiempo parece haberse detenido completamente. Es en estos momentos específicos de aislamiento casi absoluto cuando nos damos cuenta brutal y repentinamente de cuán vulnerables somos realmente como individuos frágiles de carne y hueso. Cuando un auto se descompone mecánicamente sin advertencia previa, cuando el combustible se agota y el motor tose su último aliento, cuando tomamos el camino equivocado en intersección mal señalizada y nos perdemos completamente en rutas secundarias que no aparecen en ningún mapa digital ni físico. Es entonces, precisamente en esos momentos de máxima vulnerabilidad, cuando la carretera moderna revela su verdadera naturaleza primitiva. No es solo construcción humana de asfalto negro y líneas blancas y amarillas pintadas metódicamente. Es territorio fundamentalmente salvaje, donde las reglas normales de civilización no siempre aplican completamente. Esta noche les presentamos 4 historias documentadas de personas completamente comunes y corrientes que se encontraron atrapadas en carreteras desiertas e inhóspitas durante las horas más oscuras de la noche. 4 relatos verídicos de momentos donde la soledad inicial se transformó gradualmente en algo mucho más profundamente aterrador que simplemente estar solo. Porque en esas carreteras vacías que parecen abandonadas por toda la humanidad, cuando creemos firmemente estar solos en kilómetros a la redonda, a veces descubrimos para nuestro horror que hay algo más compartiendo silenciosamente el camino oscuro con nosotros. Algo que definitivamente no debería estar ahí según toda lógica. Algo que nos observa pacientemente desde la oscuridad impenetrable, más allá del alcance limitado de nuestros faros automáticos. Un neumático ponchado saboteado que lleva directamente a un encuentro imposible con entidad no humana. Un vehículo misterioso, completamente negro, que sigue implacablemente sin importar qué tan rápido conduzcas ni cuántas maniobras evasivas intentes. Figuras humanoides sin rostros que aparecen materializándose en medio del camino oscuro solo para desvanecerse instantáneamente como humo cuando te acercas demasiado. Y una carretera que aparentemente se niega absolutamente a dejarte ir, atrapándote en bucle espaciotemporal del cual parece no haber escape posible. 4 historias profundamente perturbadoras. 4 carreteras malditas,
4 noches largas que aquellos que las vivieron en carne propia nunca olvidarán mientras vivan. Prepárense mentalmente para descubrir que las carreteras aparentemente más vacías son, paradójicamente a veces, las más densamente pobladas. Solo que no necesariamente por los vivos que respiran. Historia 1. El neumático ponchado. La carretera a Torreón. Andrea Domínguez conducía sola de Monterrey a Torreón para asistir a la boda de su prima favorita, Isabella. Era noviembre de 2022, un viernes por la noche que prometía ser el comienzo de un fin de semana especial. Andrea había planeado salir más temprano, idealmente alrededor de las 3 de la tarde, para llegar antes del anochecer, pero el trabajo la había retenido de manera frustrante hasta las 7 de la tarde. Su jefe había insistido en que completara un reporte urgente antes de irse, a pesar de que Andrea le había explicado varias veces durante la semana que tenía este viaje importante. Ahora eran las 9 de la noche y Andrea estaba en medio de la carretera Federal 40, una ruta de 2 carriles que atravesaba el semidesierto vasto y aparentemente interminable del norte de México. Andrea tenía 28 años, trabajaba como contadora en firma mediana de Monterrey y había conducido esta ruta varias veces antes durante el día, siempre encontrándola relativamente tranquila pero pintoresca. Pero de noche era completamente diferente. La carretera estaba completamente desierta en una manera que era casi antinatural. Durante los últimos 30 minutos largos, Andrea no había visto un solo otro vehículo en ninguna dirección. No había luces de pueblos parpadeando en el horizonte distante. No había gasolineras iluminadas, ni restaurantes de camino con sus neones acogedores. Solo kilómetros interminables de desierto oscuro a ambos lados de la carretera, extendiéndose hacia oscuridad impenetrable más allá del alcance de sus faros. El celular de Andrea no tenía señal desde hacía rato. Había perdido las barras de cobertura 20 minutos atrás, cuando pasó por último pueblo pequeño. Esto no la preocupaba demasiado al principio. Conocía la ruta bastante bien de sus viajes anteriores. Solo tenía que seguir la carretera hacia el oeste durante otras 2 horas aproximadamente y llegaría a Torreón, donde su prima y toda su familia la esperaban. Ya se podía imaginar la celebración de mañana, el vestido hermoso que Isabella llevaría, la alegría en el rostro de su tía. Y entonces escuchó el sonido que cambiaría su noche completamente. Un golpe fuerte y repentino, seguido de vibración irregular e inquietante del volante que Andrea reconoció inmediatamente con corazón que se hundía. Un neumático ponchado. Exactamente lo que no necesitaba en medio de la nada, sola, de noche. Andrea maldijo en voz baja mientras reducía la velocidad cuidadosamente y buscaba un lugar razonablemente seguro para detenerse. Encontró un ensanchamiento pequeño en el arcén de la carretera y estacionó el auto lo más lejos posible del camino principal. Aunque en esta carretera tan desierta parecía que podría estacionar en medio del carril y no molestar a nadie. Apagó el motor y se quedó sentada por un momento largo, sus manos todavía en el volante, considerando seriamente sus opciones limitadas. Podía cambiar el neumático ella misma, sabía cómo hacerlo. Su padre le había enseñado meticulosamente cuando Andrea aprendió a conducir a los 18, insistiendo en que era habilidad esencial que toda mujer joven debería tener para no depender de otros en emergencias. Andrea había practicado varias veces bajo la supervisión de su padre y técnicamente sabía todos los pasos. Pero hacerlo sola en una carretera completamente desierta de noche, sin luz adecuada más que los faros de su auto, sin señal de teléfono para pedir ayuda si algo salía mal, no era situación ideal en absoluto.
La alternativa era esperar a que pasara otro vehículo y pedir ayuda de extraño, lo cual también tenía sus propios riesgos en estos tiempos. Andrea decidió esperar 15 minutos razonables. Si no pasaba nadie en ese tiempo, reuniría su coraje y cambiaría el neumático ella misma. Se recostó en el asiento del conductor, ajustando el respaldo para estar más cómoda, dejando las luces de emergencia encendidas intermitentemente para que cualquier vehículo que pasara pudiera verla desde lejos. Puso música suavemente en el radio del auto para mantener la calma y no sentirse completamente aislada en el silencio opresivo del desierto. Eligió estación con música pop alegre que contrastaba extrañamente con la oscuridad afuera, y esperó mirando ocasionalmente su reloj. 5 minutos pasaron despacio. Ningún vehículo apareció en ninguna dirección. Andrea miraba por el espejo retrovisor cada 30 segundos aproximadamente, esperando ansiosamente ver faros acercándose desde la dirección de Monterrey. Nada, solo oscuridad absoluta que parecía tragarse todo. 10 minutos completos, todavía absolutamente nada. Andrea comenzó a aceptar mentalmente que tendría que cambiar el neumático ella misma. Comenzó a repasar los pasos en su mente, sacar el gato hidráulico del maletero, aflojar las tuercas antes de levantar el auto, posicionar el gato correctamente bajo el chasis. Tenía esto, podía hacerlo, y entonces, en el minuto 15, exactamente como si hubiera sido cronometrado deliberadamente, Andrea vio luces en su espejo retrovisor, faros acercándose desde atrás en la dirección de Monterrey. Andrea sintió alivio inmediato inundando su pecho. Ayuda estaba llegando. Alguien que podría asistirla o al menos quedarse cerca mientras ella cambiaba el neumático para que no estuviera completamente sola. El vehículo se acercó a velocidad moderada y se detuvo exactamente detrás del auto de Andrea, sus faros iluminando el interior de su auto por el espejo retrovisor. Era una camioneta pick-up vieja, modelo de los años 90 por la forma, con pintura azul desgastada que había visto mejores días. Andrea no podía ver al conductor claramente a través del parabrisas debido al reflejo intenso de sus propios faros rebotando. Andrea abrió su puerta y salió de su auto con sonrisa de alivio en su rostro, lista para pedir ayuda educadamente. Caminó hacia la camioneta con mano levantada en saludo amistoso. Las luces de la camioneta se apagaron abruptamente. La puerta del conductor se abrió con crujido metálico de bisagras que necesitaban aceite. Un hombre salió de la camioneta lentamente. Era alto, bastante delgado, con sombrero de vaquero de ala ancha y camisa de trabajo que podría haber sido azul o gris en la oscuridad. Andrea no podía ver su rostro claramente en la oscuridad porque la luna apenas estaba comenzando a salir y su luz era mínima. «Buenas noches», dijo Andrea con voz amigable pero ligeramente nerviosa. «Se me ponchó una llanta. No sé si usted podría ayudarme a cambiarla. Tengo todas las herramientas necesarias en el maletero». El hombre no respondió inmediatamente, solo se quedó parado junto a su camioneta, completamente inmóvil como estatua. No asintió, no habló, no hizo ningún gesto de reconocimiento. Andrea sintió la primera punzada real de inquietud recorriendo su espalda. «Señor», preguntó Andrea nuevamente, su voz subiendo ligeramente en tono con nerviosismo creciente. «¿Me puede ayudar o no?» El hombre comenzó a caminar hacia ella finalmente. Sus pasos eran lentos, extrañamente deliberados, cada pie colocado con precisión antinatural delante del otro. Cuando entró en el rango de las luces de emergencia intermitentes del auto de Andrea, cuando la luz naranja lo iluminó directamente, Andrea finalmente pudo ver su rostro claramente. Y en ese momento deseó desesperadamente no haberlo visto nunca. El rostro estaba profundamente mal, de maneras que el cerebro de Andrea luchaba por procesar.
No era humano, no exactamente, aunque tenía todos los componentes básicos que debería tener un rostro humano. Los rasgos estaban técnicamente ahí: ojos, nariz, boca, orejas, pero la disposición espacial era ligeramente pero perturbadoramente incorrecta. Los ojos estaban colocados demasiado separados en los lados de la cabeza, casi como animal. La boca era demasiado ancha, extendiéndose más allá de donde los labios humanos normalmente terminarían. La nariz era demasiado plana, casi ausente. La piel tenía textura extraña y brillante, como si fuera máscara de látex de mala calidad, mal ajustada sobre algo que no era del tamaño o forma correctos debajo. Andrea retrocedió instintivamente varios pasos, su corazón comenzando a latir violentamente en su pecho. ¿Qué es usted?, susurró Andrea, su voz apenas audible. El hombre cosa sonrió en respuesta a su pregunta. Fue la sonrisa más absolutamente horrible que Andrea había visto jamás en su vida. La boca se abrió imposiblemente ancha, revelando demasiados dientes, muchos más de los 32 que los humanos normalmente tienen. Todos eran puntiagudos como agujas, brillando húmedamente en la luz naranja intermitente. «Soy tu ayuda», dijo el hombre cosa con voz que sonaba fundamentalmente errónea. Era como múltiples voces hablando al unísono, pero ligeramente desincronizadas, creando efecto de eco perturbador. «Solicitaste ayuda al universo. Estoy aquí para proporcionarla de la manera que considere apropiada». Andrea no esperó a escuchar más. Corrió. Se lanzó de vuelta hacia su auto con velocidad nacida de puro pánico adrenalínico, abrió la puerta, se lanzó dentro, cerró la puerta con seguro inmediatamente y arrancó el motor con manos temblorosas. El auto se sacudió hacia adelante sobre el neumático ponchado desinflado, haciendo sonidos horribles de metal contra asfalto. Pero Andrea no se detuvo ni redujo velocidad. Pisó el acelerador tan fuerte como se atrevía mientras conducía sobre la llanta completamente destruida, alejándose desesperadamente del hombre cosa y su camioneta siniestra. Andrea miró frenéticamente por el espejo retrovisor mientras conducía. La camioneta no la seguía, lo cual era pequeño alivio. Solo se quedaba estacionada en el arcén donde la había dejado, sus luces todavía apagadas. Pero Andrea podía ver claramente la silueta oscura del hombre cosa parado exactamente en el medio de la carretera ahora, observándola alejarse con esa postura inmóvil antinatural. Andrea condujo durante 20 kilómetros largos y aterradores sobre el neumático completamente destruido, el auto vibrando violentamente y haciendo ruidos espantosos, hasta que finalmente vio luces benditas de gasolinera moderna adelante, brillando como faro de salvación. Era una estación Pemex pequeña pero limpia, casi lista para cerrar por la noche, pero había un empleado joven adentro cerrando caja registradora. Andrea estacionó caóticamente en la isla de bombas. Salió corriendo del auto con piernas temblorosas y tocó la puerta de vidrio frenéticamente con ambas manos. El empleado, un hombre joven de unos 25 años con nombre tag que decía Miguel, abrió la puerta rápidamente con expresión muy preocupada en su rostro. «Señorita, ¿está bien?», preguntó Miguel urgentemente. «¿Qué pasó?». Andrea intentó desesperadamente explicar lo que había pasado, las palabras saliendo en torrente confuso y casi incoherente, pero sabía que sonaba completamente loca incluso para sus propios oídos. Un hombre con rostro equivocado que no era humano en camioneta vieja azul, demasiados dientes puntiagudos, voz de múltiples personas. El empleado probablemente pensaba que Andrea estaba bajo influencia de drogas o teniendo algún tipo de crisis nerviosa severa o episodio psicótico. Pero Miguel fue amable y paciente, probablemente entrenado en cómo tratar con clientes en crisis. Le dio vaso de agua fría a Andrea
y la sentó en silla dentro de la tienda climatizada. Llamó a un mecánico amigo que vivía cerca del pueblo y que vino 30 minutos después a examinar el auto de Andrea y cambiar el neumático destruido. El mecánico, hombre mayor de unos 50 años, con manos callosas de décadas de trabajo, examinó cuidadosamente el neumático ponchado destruido y frunció el ceño profundamente con expresión seria. «Señorita, esto no fue ponchado accidentalmente por clavo o pedazo de vidrio en la carretera como normalmente vemos», dijo el mecánico lentamente, girando el neumático para mostrarle a Andrea. «Mire estos cortes específicos, aquí y aquí. Son deliberados, hechos con precisión. Alguien cortó este neumático intencionalmente con cuchillo afilado o algo similar. Sabotearon su vehículo a propósito». Andrea sintió que su sangre se helaba. Alguien había saboteado su neumático. Alguien que quería que se detuviera en ese lugar específico. Y entonces había aparecido en esa camioneta vieja, pretendiendo ser ayuda. Andrea nunca descubrió quién o qué era el hombre cosa, pero aprendió a nunca conducir sola por carreteras desiertas de noche, porque hay cosas que esperan en esas carreteras oscuras, cosas que crean situaciones donde viajeros vulnerables necesitan ayuda, y cuando la ayuda llega, a veces es peor que estar varado. Andrea llegó a Torreón a las 2 de la madrugada, exhausta y traumatizada. Asistió a la boda al día siguiente, pero no podía dejar de pensar en aquella sonrisa con demasiados dientes. Y cada vez que conduce de noche ahora, verifica sus espejos constantemente, buscando camionetas viejas con pinturas desgastadas. Porque el hombre cosa podría estar en cualquier parte, esperando en cualquier carretera, listo para ofrecer su ayuda horrible a otro viajero desprevenido. Historia 2. El vehículo que sigue la ruta hacia Guadalajara. Roberto Sandoval conducía de Ciudad de México a Guadalajara para reunirse con clientes extremadamente importantes que podrían significar contrato multimillonario para su empresa. Era enero de 2023. Un martes por la noche fría de invierno. Roberto era vendedor senior de equipos médicos sofisticados de 35 años, con 10 años de experiencia en la industria, acostumbrado a viajar largas distancias frecuentemente por trabajo, vendiendo máquinas de resonancia magnética, tomógrafos computarizados y otros equipos hospitalarios carísimos. Había hecho esta ruta específica entre las 2 ciudades más grandes de México docenas de veces durante su carrera y conocía cada pueblo importante, cada gasolinera Pemex confiable, cada restaurante de camino decente, cada curva potencialmente peligrosa donde había que reducir velocidad. Eran exactamente las 10 de la noche cuando Roberto pasó por Morelia, la capital de Michoacán. Había considerado brevemente detenerse ahí para descansar en hotel y continuar frescos por la mañana, pero decidió contra ello porque realmente quería llegar a Guadalajara antes de medianoche para poder dormir bien y estar completamente descansado antes de su reunión crucial a las 9 de la mañana. Tenía suficiente gasolina en el tanque. Su termo estaba lleno de café recién hecho que había comprado en su última parada, y se sentía alerta y listo mentalmente para las últimas 3 horas estimadas de conducción nocturna. La carretera después de Morelia era de 4 carriles, bien mantenida, generalmente con bastante tráfico, pero esta noche estaba extrañamente vacía. Roberto conducía en el carril derecho a velocidad constante de 100 kilómetros por hora, manteniendo las manos en el volante a las 10:02. Aproximadamente 30 minutos después de Morelia, Roberto notó luces en su espejo retrovisor. Otro vehículo detrás de él. Roberto no pensó mucho en ello al principio. Era normal que otros autos estuvieran en la carretera, pero después de 10 minutos, el vehículo seguía ahí, exactamente a la misma distancia.
Roberto aceleró ligeramente a 110 kilómetros por hora. El vehículo detrás también aceleró, manteniendo la distancia exacta. Roberto frunció el ceño. Tal vez era solo coincidencia. Tal vez el otro conductor también iba a 110. Roberto redujo la velocidad a 90. El vehículo detrás hizo lo mismo. Ahora Roberto estaba prestando atención completa. Esto no era normal. Miró el espejo retrovisor tratando de identificar qué tipo de vehículo era. Todo lo que podía ver eran faros brillantes. El vehículo era lo suficientemente grande para bloquear cualquier vista de sus características específicas. Roberto decidió hacer una prueba. Cambió al carril izquierdo. El vehículo detrás inmediatamente cambió al carril izquierdo también, manteniendo la distancia exacta. Roberto sintió la primera chispa de miedo real. Alguien lo estaba siguiendo deliberadamente. Roberto aceleró a 130 kilómetros por hora. Su auto, un sedán Honda Accord, era lo suficientemente potente para mantener esa velocidad cómodamente. Pero el vehículo detrás no tuvo problemas manteniendo el ritmo. Se quedó exactamente a la misma distancia. Roberto vio señal que indicaba salida hacia Pueblo Pequeño a 5 kilómetros. Decidió tomar esa salida, esperando perder al vehículo que lo seguía en calles del pueblo. Tomó la salida sin señalizar, girando abruptamente en el último momento. El vehículo detrás tomó la misma salida, girando con precisión idéntica. La salida llevó a carretera secundaria de 2 carriles que serpenteaba hacia el pueblo. Roberto podía ver luces del pueblo a la distancia, aproximadamente 3 kilómetros adelante. Aceleró, esperando alcanzar el pueblo rápidamente, pero el vehículo detrás aceleró también. Y ahora se estaba acercando. La distancia que había mantenido meticulosamente estaba disminuyendo. El vehículo se acercaba más y más. Roberto pisó el acelerador a fondo. Su velocímetro marcaba 160 kilómetros por hora en una carretera diseñada para 80. Las curvas eran peligrosas a esta velocidad, pero Roberto estaba aterrorizado. No sabía quién lo seguía o qué querían, pero sabía que no era bueno. El vehículo detrás seguía acercándose. Ahora Roberto podía verlo mejor en su espejo. Era camioneta grande, tal vez una SUV, pintada completamente de negro. Ventanas tan oscurecidas que era imposible ver adentro. La camioneta estaba ahora a solo metros del parachoques trasero de Roberto. Tan cerca que Roberto podía sentir su presencia, como depredador respirando en la nuca de su presa. Y entonces, la camioneta hizo algo que hizo que Roberto gritara. Aceleró y golpeó el parachoques trasero de Roberto. Fue golpe fuerte, calculado, diseñado para desestabilizar. El auto de Roberto se sacudió. Roberto luchó por mantener el control, girando el volante para compensar. Logró mantener el auto en la carretera, pero apenas. La camioneta golpeó nuevamente, esta vez más fuerte. El auto de Roberto se deslizó hacia el arcén. Roberto pudo corregir justo a tiempo para evitar salirse completamente de la carretera. Las luces del pueblo estaban más cerca ahora. Solo 1 kilómetro más. Roberto solo necesitaba aguantar 1 kilómetro más. La camioneta se colocó al lado del auto de Roberto en el carril izquierdo. Iban lado a lado a 160 kilómetros por hora. Roberto miró hacia la camioneta tratando de ver quién conducía. Las ventanas eran completamente opacas. Pero Roberto podía sentir que algo adentro lo miraba de vuelta. La camioneta se acercó lateralmente, intentando forzar a Roberto fuera de la carretera. Roberto giró a la derecha, bajando parcialmente al arcén de grava. El auto se sacudió violentamente, pero Roberto mantuvo el control. Y entonces vio la entrada del pueblo. Edificios con luces, gasolinera abierta, personas, seguridad. Roberto giró bruscamente hacia la entrada del pueblo. La camioneta continuó recto, pasando el pueblo sin reducir velocidad.
En segundos había desaparecido en la oscuridad de la carretera. Roberto estacionó en la gasolinera, temblando incontrolablemente. Salió del auto y examinó el daño. El parachoques trasero estaba destrozado. Había abolladuras y rasguños en el costado del auto donde la camioneta había intentado forzarlo fuera del camino. Roberto llamó a la policía. Vinieron y tomaron su declaración. Dijeron que habían habido reportes similares en esa carretera durante los últimos meses. Vehículos persiguiendo a conductores solitarios, tratando de forzarlos fuera de la carretera. Pero nunca habían capturado al responsable. Las cámaras de tráfico no habían captado nada útil. Era como si la camioneta negra apareciera de la nada y desapareciera de la misma manera. Roberto pasó la noche en hotel del pueblo. A la mañana siguiente, llamó a sus clientes y canceló la reunión. Contrató grúa para llevar su auto de vuelta a Ciudad de México. Y juró nunca conducir solo de noche en carreteras desiertas nuevamente. Porque Roberto había aprendido que hay depredadores en esas carreteras. No animales, pero algo peor. Algo que conduce vehículos negros sin placas visibles. Algo que caza viajeros solitarios, por deporte o por razones más oscuras que Roberto no quería imaginar. Y Roberto sabe que tuvo suerte. Llegó al pueblo a tiempo. Otros que han sido perseguidos por la camioneta negra no han tenido tanta suerte. Algunos nunca llegaron a sus destinos. Sus autos fueron encontrados abandonados en arcenes, sin señales de los conductores, como si simplemente hubieran desaparecido en la noche. Historia 3. Las figuras en la carretera. El camino a Oaxaca, Elena Vega conducía completamente sola de Puebla a Oaxaca para visitar urgentemente a su madre gravemente enferma que había sido hospitalizada repentinamente. Era marzo de 2023, un sábado por la noche, cuando la mayoría de la gente estaba en casa descansando. Elena había recibido llamada telefónica urgente y angustiada de su hermana menor Carmen, aproximadamente a las 8 de la tarde, diciendo que su madre de 72 años había sido hospitalizada de emergencia después de colapsar súbitamente en casa. Elena había empacado rápidamente una maleta pequeña con ropa y artículos esenciales y había salido inmediatamente de Puebla, sin importarle que fuera de noche y que el viaje fuera largo y potencialmente peligroso. Elena tenía 42 años y era enfermera profesional con 20 años sólidos de experiencia, trabajando en hospitales públicos y privados. Estaba completamente acostumbrada a emergencias médicas graves, a mantener la calma bajo presión extrema, a tomar decisiones rápidas en situaciones de vida o muerte. Pero nada, en su extenso entrenamiento médico ni en sus 2 décadas de experiencia práctica, la había preparado adecuadamente para lo que experimentaría personalmente en esa carretera maldita. La ruta normal de Puebla a Oaxaca pasaba necesariamente por montañas altas y escarpadas, una carretera federal de solo 2 carriles, con curvas cerradas extremadamente peligrosas y precipicios profundos literalmente mortales a ambos lados. Durante el día con luz solar, la vista panorámica era absolutamente espectacular y vale la pena fotografiar. De noche oscura era genuinamente aterradora incluso para conductores experimentados. Elena conducía muy cuidadosamente, manteniendo velocidad extremadamente conservadora de 60 kilómetros por hora en las secciones montañosas más peligrosas. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando Elena vio la primera figura. Estaba parada en medio de la carretera, directamente en el carril de Elena. Elena pisó el freno, su corazón saltando a su garganta. La figura era de persona, silueta humana claramente visible en los faros del auto, pero estaba completamente inmóvil. No se movía para salir del camino, no agitaba las manos pidiendo ayuda. Solo se quedaba parada ahí.
Elena se detuvo a aproximadamente 10 metros de la figura. Encendió las luces altas para ver mejor. La figura era de mujer con vestido largo, cabello oscuro que caía sobre sus hombros, pero Elena no podía ver su rostro. Estaba de espaldas a Elena. Elena tocó la bocina. La figura no reaccionó. Elena bajó su ventanilla. «¡Hola!», gritó. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». La figura no respondió, no se movió. Elena se sintió profundamente incómoda. Algo estaba muy mal aquí. Consideró salir del auto para verificar si la mujer necesitaba ayuda médica, pero su instinto le gritaba que no lo hiciera. Elena decidió conducir alrededor de la figura. Había suficiente espacio en el carril izquierdo para pasar. Lentamente, Elena aceleró, pasando al lado izquierdo de la figura. Cuando el auto pasó junto a la mujer, Elena miró hacia ella, y lo que vio la hizo pisotear el acelerador en pánico. La mujer no tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, solo había blanco liso, como maniquí sin rasgos pintados. Elena aceleró, alejándose de la figura. Miró por el espejo retrovisor. La mujer sin rostro seguía parada en medio de la carretera, inmóvil. Elena intentó calmarse. Tal vez había sido ilusión óptica. Tal vez la luz había jugado trucos. Tal vez la mujer sí tenía rostro, pero el ángulo había hecho que pareciera que no lo tenía. Pero Elena sabía lo que había visto, y 10 minutos después vio otra figura. Esta vez era hombre, parado en el arcén derecho de la carretera, mirando hacia el auto de Elena mientras ella pasaba. Elena mantuvo sus ojos en la carretera, negándose a mirar directamente a la figura, pero en su visión periférica podía ver que era igual que la mujer, sin rostro, solo blanco liso donde debería haber rasgos. Durante la siguiente hora, Elena vio más figuras, docenas de ellas, algunas paradas en la carretera, otras en el arcén, algunas caminando lentamente hacia el auto mientras Elena pasaba, todas sin rostro, todas silenciosas. Elena conducía cada vez más rápido, desesperada por salir de esta sección de carretera, pero las figuras seguían apareciendo. Era como si toda la población de Pueblo Fantasma hubiera salido a caminar por esta carretera específica. Y entonces Elena vio algo que la hizo detenerse completamente. Adelante, bloqueando toda la carretera, había grupo de figuras, 20, tal vez 30 de ellas, paradas hombro con hombro, formando pared humana impenetrable. Elena se detuvo a 50 metros de las figuras. No había manera de pasar. La carretera era demasiado estrecha y había precipicio a un lado y montaña sólida al otro. Elena puso el auto en reversa y comenzó a retroceder. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio más figuras detrás de ella, caminando hacia su auto, acercándose lentamente pero inexorablemente. Elena estaba atrapada. Las figuras adelante comenzaron a caminar hacia su auto. Las figuras atrás hicieron lo mismo. Elena estaba siendo rodeada. Elena hizo lo único que se le ocurrió. Aceleró directamente hacia las figuras adelante. No sabía qué pasaría cuando las golpeara. Tal vez eran sólidas y destruirían su auto. Tal vez eran ilusiones y pasaría a través de ellas. Solo había una manera de descubrirlo. Elena pisó el acelerador a fondo. El auto se lanzó hacia adelante. Las figuras no se movieron, simplemente se quedaron paradas esperando el impacto. En el último segundo, Elena cerró los ojos y rezó. Sintió resistencia, como conducir a través de cortina gruesa. Una sensación de frío intenso llenó el auto. Elena podía ver su aliento condensándose en el aire, y entonces estaba del otro lado. Elena abrió los ojos. Estaba pasada la pared de figuras. Miró por el espejo retrovisor. Las figuras seguían paradas donde habían estado, pero ahora todas miraban en su dirección.
30 rostros sin rasgos dirigidos hacia su auto que se alejaba. Elena no redujo velocidad durante los siguientes 50 kilómetros. Solo cuando vio luces de pueblo adelante se permitió respirar nuevamente. Elena llegó a Oaxaca a las 3 de la mañana, exhausta y traumatizada. Visitó a su madre en el hospital, quien afortunadamente estaba estable. Pero Elena no pudo concentrarse. Seguía viendo esos rostros sin rasgos en su mente. Días después, Elena investigó sobre la carretera que había tomado. Descubrió que había habido accidente terrible en esa sección hace 20 años. Un autobús lleno de peregrinos religiosos había caído por precipicio durante tormenta. 32 personas habían muerto. Elena se preguntaba si las figuras sin rostro eran los espíritus de esos peregrinos, atrapados en la carretera donde habían muerto, caminando eternamente por el asfalto, sin rostros porque sus identidades se habían perdido en la tragedia. Elena nunca volvió a tomar esa ruta de noche. Ahora conduce hora extra para tomar carretera alternativa, incluso si significa llegar más tarde, porque las figuras sin rostro todavía están ahí. Elena lo sabe. Y si vuelve, podrían no dejarla pasar la segunda vez. Historia 4. La carretera que no termina el bucle infinito. Carlos Méndez conducía completamente solo de Tijuana a Mexicali para reunirse con su hermano mayor David, que vivía allá. Era agosto de 2022, un viernes por la noche de verano caluroso. Carlos había planeado cuidadosamente salir temprano el sábado por la mañana para llegar a mediodía, pero problemas inesperados con papeleo urgente en su trabajo como contador lo habían retrasado significativamente. Ahora eran las 9 de la noche y Carlos apenas estaba finalmente saliendo de Tijuana después de terminar sus responsabilidades laborales. El viaje entre las dos ciudades fronterizas normalmente tomaba aproximadamente 2 horas conduciendo a velocidad moderada constante. Carlos esperaba optimistamente llegar a Mexicali alrededor de las 11 de la noche. Su hermano mayor David lo esperaría despierto para una cena tardía informal en su casa y para conversar sobre asuntos familiares importantes que necesitaban discutir en persona. Carlos tenía 30 años exactos, había celebrado su cumpleaños la semana anterior y había conducido la ruta específica entre Tijuana y Mexicali literalmente docenas de veces durante los últimos años desde que su hermano se había mudado allá por trabajo. Era carretera relativamente directa y sin complicaciones, mayormente desierto plano de Baja California, con muy pocos pueblos intermedios en el camino. Carlos conocía íntimamente cada señal vial importante, cada curva, aunque fueran pocas, cada punto de referencia visual distintivo del paisaje monótono. Aproximadamente 1 hora después de salir de Tijuana, Carlos notó algo extraño. Estaba pasando por señal que decía Mexicali 100 kilómetros, pero Carlos estaba seguro de que había pasado esa misma señal 30 minutos atrás. Y en ese momento también había dicho 100 kilómetros. Carlos frunció el ceño. Tal vez había leído mal. Verificó su odómetro. Había conducido 70 kilómetros desde Tijuana. Debería estar más cerca de Mexicali, no a la misma distancia. Carlos continuó conduciendo, prestando más atención ahora. 10 minutos después, pasó por estación de gasolina abandonada que reconoció. Era estación distintiva, con pintura roja descascarada y letrero caído. Carlos había pasado por ella muchas veces antes. Otros 10 minutos de conducción. Carlos vio otra señal. Mexicali, 100 kilómetros. Esto no era posible. Carlos había estado conduciendo constantemente a 100 kilómetros por hora. Debería haber cubierto al menos otros 20 kilómetros desde la última señal. Pero la distancia a Mexicali seguía siendo la misma. Y entonces, Carlos vio la estación de gasolina abandonada nuevamente, la misma estación con pintura roja y letrero caído.
Carlos sintió pánico creciente. Esto no tenía sentido. Estaba conduciendo en círculo de alguna manera, pero la carretera era completamente recta. No había curvas que pudieran haberlo llevado de vuelta al mismo punto. Carlos decidió hacer prueba. En la siguiente señal que pasara, usaría su marcador permanente que tenía en el auto para marcar la señal. Entonces sabría con certeza si estaba pasando por el mismo lugar múltiples veces. Pasó por señal que decía Mexicali 100 kilómetros. Se detuvo, salió del auto y dibujó X grande en la señal. Luego regresó a su auto y continuó conduciendo. 15 minutos después, Carlos pasó por señal con X marcada en ella. Era la misma señal, lo cual significaba que había conducido en círculo perfecto, a pesar de que la carretera era completamente recta. Carlos se detuvo y salió del auto. Miró alrededor. El desierto se extendía en todas direcciones, iluminado débilmente por luna creciente. La carretera estiraba adelante y atrás, perfectamente recta hasta donde Carlos podía ver. Carlos caminó 100 metros por la carretera en la dirección que había estado conduciendo. Usó la linterna de su teléfono para iluminar el asfalto. No había marcas, sin señales de que la carretera se curvara o girara, pero de alguna manera, conducir por esta sección de carretera recta lo estaba llevando de vuelta al punto de inicio. Carlos regresó a su auto. Intentó llamar a su hermano, pero su teléfono no tenía señal. Intentó usar GPS en su teléfono, pero la aplicación mostraba su ubicación en medio de área en blanco, sin carreteras cercanas. Como si Carlos hubiera de alguna manera salido del mapa completamente. Carlos decidió intentar conducir en dirección opuesta. Tal vez eso rompería el bucle. Dio vuelta en U y comenzó a conducir de regreso hacia Tijuana. 20 minutos después, pasó por la estación de gasolina abandonada, viniendo desde la dirección opuesta ahora, pero definitivamente la misma estación. Y entonces pasó por la señal con la X que había marcado. Mexicali, 100 kilómetros. Carlos estaba atrapado en bucle, no importaba en qué dirección condujera, terminaba de vuelta en el mismo tramo de carretera, dando vueltas y vueltas en círculo imposible. Carlos intentó todo lo que se le ocurrió. Condujo fuera de la carretera hacia el desierto, pero después de 500 metros encontró su auto hundiéndose en arena suave. Tuvo que retroceder a la carretera. Intentó quedarse completamente quieto en un lugar, esperando que el bucle de alguna manera se rompiera solo. Después de una hora, no había cambiado nada. Era ahora medianoche. Carlos había estado atrapado en el bucle durante 3 horas. Su tanque de gasolina estaba a 1/4 de capacidad. Si esto continuaba, eventualmente se quedaría sin combustible. ¿Y entonces qué? Carlos decidió conducir una vez más alrededor del bucle, pero esta vez prestando atención absoluta a cada detalle. Tal vez había algo que había pasado por alto, alguna salida o camino lateral que rompería el ciclo. Condujo lentamente, sus ojos escaneando cada centímetro de carretera y desierto circundante. Pasó por la estación de gasolina abandonada. Pasó por la señal marcada con X. Y entonces vio algo nuevo. Había figura parada al lado de la carretera, persona vestida completamente de negro, parada perfectamente inmóvil. Carlos se detuvo junto a la figura. Bajó su ventanilla. «Disculpe», dijo Carlos, «estoy perdido. ¿Puede ayudarme?» La figura giró para mirarlo. Carlos no podía ver rostro en la oscuridad, solo silueta contra el cielo estrellado. «Estás en el bucle», dijo la figura con voz monótona, sin género discernible. «Muchos han estado aquí antes que tú. Algunos encontraron la salida, otros no». «¿Cómo salgo?», preguntó Carlos desesperadamente. La figura señaló hacia el desierto. «Camina directo en esa dirección, exactamente esa dirección. No te desvíes ni un grado».
Camina durante exactamente 1000 pasos. Encontrarás otra carretera, una real. Tómala y nunca mires atrás. Pero mi auto, dijo Carlos. Tu auto está atrapado aquí para siempre, igual que todos los otros autos de todos los otros conductores que no encontraron la salida a tiempo. Si quieres escapar, debes dejarlo. Carlos miró hacia su auto. Era Honda Civic nuevo, que apenas había terminado de pagar. Pero ¿qué opción tenía? ¿Quedarse aquí hasta que la gasolina se agotara? ¿Y luego qué? ¿Morir de sed en el desierto mientras daba vueltas eternamente en este bucle imposible? Carlos tomó su teléfono, su billetera y una botella de agua del auto. Luego comenzó a caminar en la dirección exacta que la figura había señalado. Mantuvo sus ojos en las estrellas, usando constelación específica como guía para asegurarse de caminar en línea perfectamente recta. Contó cada paso, 100 pasos, 200, 500. El desierto se veía idéntico en todas direcciones. Arena, rocas, arbustos espinosos ocasionales, sin señales de carretera, 800 pasos. Carlos comenzaba a perder esperanza. Tal vez la figura lo había engañado. Tal vez moriría aquí en el desierto. 950 pasos. Carlos vio algo adelante, una línea oscura contra el desierto, una carretera, 1000 pasos exactos. Carlos pisó asfalto. Una carretera real. Podía sentir que era diferente. Esta carretera no tenía la sensación extraña, opresiva que la carretera del bucle había tenido. Carlos miró a su alrededor. Vio luces en la distancia. Civilización. Comenzó a caminar hacia las luces. 3 horas después, Carlos llegó a Pueblo Pequeño. Era las 4 de la mañana. Encontró estación de policía y reportó que su auto había sido abandonado después de que se averiara en el desierto. No mencionó el bucle. Sabía que no le creerían. La policía organizó búsqueda del auto de Carlos, pero nunca lo encontraron. Buscaron en 100 kilómetros de carretera entre Tijuana y Mexicali. Revisaron el desierto circundante. No había señales del Honda Civic. Era como si el auto hubiera desaparecido. Tal vez todavía está ahí, en ese bucle imposible, dando vueltas eternamente con los otros autos fantasma de otros conductores que no encontraron la salida a tiempo. Carlos nunca volvió a conducir solo de noche en carreteras desiertas, porque aprendió que hay lugares donde la geometría normal no aplica, donde puedes conducir en línea recta y terminar donde comenzaste. Lugares entre lugares, bucles que atrapan a los desprevenidos. Y si alguna vez te encuentras pasando por la misma señal múltiples veces, si ves la misma estación de gasolina abandonada una y otra vez, si sientes que estás atrapado en bucle del que no puedes escapar, recuerda el consejo de la figura en negro. Abandona tu vehículo. Camina 1000 pasos exactos en línea perfectamente recta y reza para encontrar la carretera real antes de que sea demasiado tarde. Conclusión. Hemos recorrido juntos 4 carreteras diferentes, pero igualmente desiertas y aterradoras esta noche. 4 noches oscuras, donde la soledad inicial y buscada se transformó gradualmente y terriblemente en horror puro y sin diluir. Un neumático ponchado que resultó ser sabotaje meticulosamente planificado, diseñado específicamente para atrapar víctima vulnerable y solitaria. Un vehículo negro sin placas visibles que persigue implacablemente sin razón aparente o comprensible hasta casi causar muerte violenta en accidente. Figuras humanoides completamente sin rostros identificables que bloquean físicamente el camino de los vivos que intentan pasar, y un bucle espacial o temporal imposible que atrapa conductores desprevenidos en círculo geométricamente interminable del cual, aparentemente, no hay salida lógica. 4 historias completamente diferentes en detalles específicos, pero unidas por tema común.
que nos recuerdan constantemente que las carreteras aparentemente más vacías y seguras esconden paradójicamente los peligros más grandes e inesperados para viajeros nocturnos. Cuando conducimos solos de noche por kilómetros interminables de asfalto completamente desierto, sin ver otro vehículo durante horas, naturalmente asumimos que estamos completamente solos en ese espacio. Pero estas 4 historias documentadas demuestran claramente que esa suposición común puede ser fatalmente incorrecta, de maneras que nuestras mentes racionales luchan por comprender. Hay cosas indefinibles que esperan pacientemente en carreteras desiertas en la oscuridad de la noche. Cosas que deliberadamente se aprovechan de nuestra vulnerabilidad máxima como individuos aislados, que nos atacan precisamente cuando estamos más completamente indefensos, lejos de ayuda, que convierten lo que debería ser viaje rutinario simple en pesadilla visceral, de la cual algunos viajeros desafortunados nunca despiertan o nunca se recuperan psicológicamente. Si estas 4 historias los han impactado emocionalmente o les han hecho reconsiderar sus hábitos de viaje nocturno, les pedimos que dejen un like en este video y se suscriban inmediatamente a Noches de Horror para más contenido similar. Activen las notificaciones con campanita para recibir alertas cuando publiquemos más encuentros documentados con lo inexplicable y terrorífico que acecha pacientemente en los caminos más solitarios y oscuros de México y Latinoamérica. Compartan generosamente en comentarios abajo sus propias experiencias personales en carreteras desiertas durante horas nocturnas. ¿Han tenido encuentros extraños e inexplicables mientras conducían solos de noche por rutas aisladas? ¿Han visto cosas perturbadoras que no pueden explicar racionalmente sin importar cuánto lo intenten? ¿Han sentido presencias invisibles pero innegables compartiendo silenciosamente la carretera con ustedes mientras conducían? ¿Han experimentado fenómenos que desafían toda explicación lógica? Queremos leer sus testimonios. Mantengan estas historias vivas compartiéndolas con familiares, amigos y conocidos, porque sirven como advertencias prácticas importantes. Nos enseñan a estar siempre preparados mecánicamente antes de viajes largos, a verificar meticulosamente nuestros vehículos antes de salir, a mantener teléfonos celulares completamente cargados con baterías de respaldo, a llevar agua embotellada, comida no perecedera, linterna funcional y kit de primeros auxilios, a evitar conducir solos de noche por rutas desiertas si es remotamente posible evitarlo razonablemente. Y sobre todo, a confiar implícitamente en nuestros instintos primitivos de supervivencia cuando algo se siente profundamente mal, incluso sin razón aparente. Hasta la próxima noche de horror. Que sus viajes futuros sean siempre absolutamente seguros. Que las carreteras que elijan tomar estén bien iluminadas y adecuadamente pobladas con otros conductores. Y que cuando inevitablemente estén solos en carretera completamente desierta de noche, realmente estén verdaderamente solos, sin compañía no deseada. Epílogo. Las 4 personas de estas historias sobrevivieron sus encuentros aterradores en carreteras desiertas, aunque no salieron completamente ilesas. Andrea todavía tiene pesadillas recurrentes donde ve esa sonrisa con demasiados dientes acercándose en la oscuridad. Roberto desarrolló ansiedad severa al conducir de noche, que requirió meses de terapia psicológica para manejar adecuadamente. Elena evita completamente esa ruta montañosa específica incluso durante el día, prefiriendo tomar camino alternativo que agrega 3 horas a su viaje. Y Carlos vendió su auto nuevo después del incidente porque no podía soportar la culpa de haberlo abandonado, aunque no era culpa suya que estuviera atrapado en dimensión imposible. Pero todos ellos comparten algo importante en común ahora.
Todos entienden profundamente que el mundo moderno, con toda su tecnología y racionalidad, no ha eliminado completamente lo desconocido y lo inexplicable, que hay lugares y momentos donde las reglas normales de realidad se doblan o rompen completamente, y que las carreteras desiertas de noche son precisamente esos lugares donde lo imposible se vuelve posible. Así que la próxima vez que conduzcan solos por carretera desierta de noche, recuerden estas 4 historias. Manténganse alertas, confíen en sus instintos, y si algo se siente mal, si ven algo que no debería estar ahí, no ignoren esa sensación, porque podría ser la diferencia entre llegar a casa sanos y salvos o convertirse en otra historia de terror contada por otros viajeros nocturnos que tuvieron más suerte que ustedes. Reflexiones finales. Después de compartir estas 4 historias con ustedes esta noche, es importante reflexionar sobre qué significan realmente más allá del simple entretenimiento de terror. Estas no son solo cuentos inventados para asustar. Son advertencias basadas en experiencias reales de personas reales que tuvieron encuentros que no pueden explicar completamente. Las carreteras de México y Latinoamérica tienen reputación bien merecida de ser peligrosas por razones mundanas. Asaltos, accidentes, condiciones pobres de mantenimiento, pero estas historias nos recuerdan que hay otros peligros menos tangibles, pero igualmente reales. Peligros que desafían explicación racional. Entidades que existen en fronteras entre nuestro mundo y otros mundos que no comprendemos completamente. Andrea aprendió que no toda ayuda ofrecida es genuina. Roberto aprendió que algunos perseguidores no son humanos. Elena aprendió que los muertos a veces bloquean el camino de los vivos. Y Carlos aprendió que la geometría del espacio no siempre es constante. Estas son lecciones que esperamos que ustedes nunca tengan que aprender de primera mano. Pero si alguna vez se encuentran en situación similar, recuerden estas historias. Podrían salvarles la vida o al menos su cordura mental. Y recuerden siempre que cuando conducen solos de noche por carreteras que parecen completamente desiertas, nunca están realmente completamente solos. Siempre hay algo observando desde la oscuridad. La pregunta es si ese algo decidirá revelarse o permanecerá oculto en las sombras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por 4 carreteras malditas. Esperamos que estas historias los hayan entretenido, pero también educado sobre los peligros reales y sobrenaturales que pueden acechar en caminos solitarios. Manténganse seguros en sus viajes. Confíen en sus instintos y nunca, nunca ignoren las señales de advertencia que su subconsciente les envía cuando algo se siente profundamente mal. Esas sensaciones existen por razones evolutivas de supervivencia. Hasta la próxima vez que nos encontremos en Noches de Horror. Que la luz los acompañe siempre en sus viajes nocturnos y que nunca encuentren lo que Andrea, Roberto, Elena y Carlos encontraron en sus caminos oscuros.